Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todas y todos en el Señor. Hoy es martes 3 de septiembre del 2024. Hoy el Señor nos ofrece un hermoso evangelio, curando a uno que estaba poseído por un mal espíritu. Hoy este ofrecimiento es para nosotros también, no solamente a curarnos de posibles posesiones demoníacas, sino de curarnos de todo aquello que me impide ser como Dios me sueña, como Dios quiere que yo sea. Hay muchísimas enfermedades, tanto físicas como espirituales, de las cuales debemos y podemos ser sanados por el Señor. Pongamos nuestra esperanza en Él y en este día vamos a pedirle que Él nos ayude a primero darnos cuenta dónde necesitamos sanación y luego disponernos a que Él nos sane por la gracia de su amor hacia mí, hacia ti y hacia todos nosotros. El evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Menciona este evangelio 2 veces el que Jesús hablaba con autoridad. Esto es porque en sus tiempos no solamente era Jesús aquel que predicaba, que andaba por los caminos, que sanaba incluso, habían otros también, más las autoridades judías, escribas, fariseos y demás, que también daban sermones y hablaban a la gente. Ahora, en Jesús hay algo diferente, según nos narra este evangelio, y que bien lo sabemos por estudios, ¿no? Jesús tenía autoridad. Jesús, cuando hablaba y se enfrentaba, sea a un poseído o a alguien que no tenía quizás esa manera de Dios o que no venía de Dios, Jesús dice que hablaba con autoridad porque no se dejaba él mismo amedrentar ni tampoco permitía que aquellas personas hicieran lo que quisieran. Él alzaba la voz cuando sabía que tenía que hacerlo y callaba también cuando debía callar. Jesús hablaba, se callaba, dependiendo la situación que él mismo
analizaba y actuaba. Incluso hacía símbolos, ¿no?, importantes que luego la gente al observarlo entendía quizás por qué hacía esto o lo otro. La autoridad de Jesús no es solamente con palabras, sino que es la autoridad desde su manera de ser, por los hechos, por la manera en la que testimoniaba a Dios en él. Por eso este evangelio, que nos puede sonar muy bonito, Jesús exorcizando a unas personas, y eso siempre es bonito, agradable, porque es la acción de Dios, pero también es un cuestionarnos a nosotros. Y nosotros tendríamos autoridad ante los demás, ante aquellos que comparten conmigo la vida, en cuanto a mi manera de ser. Porque a veces yo digo una cosa, como decimos, de boca, de palabras, pero mis acciones dicen otras. Yo puedo ser muy recto en una cosa, pero en otra totalmente lo contrario. Entonces, quien es así no es una persona de autoridad, sino que es como dicen hoy día, estas personas cambiantes o bipolar, incluso podemos decir un término más de este tiempo. O sea, porque hoy estoy de una manera y mañana de otra. Pues no, en Jesús había coherencia entre lo que decía de Dios desde su palabra y lo que hacía, siendo lo que en verdad decía que se tenía que hacer. Jesús encarna la palabra de Dios en él. Él encarna en sus actos lo que sabe que Dios quiere que se haga y que desde el principio ha querido que así fuera. Vamos a pedirle que Él nos ayude a nosotros poder reconocer cuando tenemos un reto importante ante el testimonio que debo dar y darlo. Y siempre estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios para que otros también puedan ser formados y formadas por mi ejemplo. Que yo me asuma como instrumento de Dios y ese instrumento que Él usa para hacerse presente a los demás. ¿Quién eres tú? ¿Quién hay en mí? ¿Quién desde lo profundo me vive? ¿Quién eres tú? Que tiene tal poder que hace que le ame más que a nadie, más que a nada. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién se viste de mi pobreza? ¿Quién se apodera de mi rostro? ¿Quién canta con mi voz? ¿Quién consuela en mi sonrisa? ¿Quién ama con mis ojos? ¿Quién se anonada tanto que solo puedo verle desde mi pobreza? Y tú, el más desconcertante, tú, el que parece ausente, tú, el silencioso amante, que tiene tal poder que hace que le ame más que a nadie, más que a nada. ¿Quién eres tú, Señor?
En la parte final del Evangelio nos muestra esa pregunta que se hace la gente. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Es lo que hemos estado diciendo. Autoridad y poder. El poder no es por lo que provoca, quizás muchas veces, la acción misma, sino que el poder está en su coherencia, en esa forma de decir una cosa y cumplirla, no solamente llevarse de gustos personales o de oportunidades o de situaciones que me van a beneficiar en un momento específico. Voy a hacer esto porque me conviene. Voy a decir esto incluso para que vean que yo hablo bonito. No, lo que Jesús decía era lo que Dios quería transmitirle al pueblo. Y todo lo que hacía era fruto de eso que ya había dicho, pero siempre partiendo de Dios, de su palabra y del deseo que Él reconoce que Dios tiene para con su pueblo. Ojalá que también nosotros entremos en esa dinámica de dejarnos guiar por la gracia de su Espíritu y que esto nos haga partícipe del deseo de Dios y no solamente de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino el de Dios, el de ver cómo hacer un bien mayor para que el reino de Dios a través de mí crezca, se haga presente. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y que en este día sintamos a Jesús que se da a través de nosotros para la edificación de su reino en justicia y amor en mi realidad.